Bienvenidos a nuestra sesión número 26. Vamos a seguir echándole ganas a todas nuestras actividades de cuarto grado. Vamos a comenzar con desafíos matemáticos en la página número 59 de tu libro de texto. Vamos a empezar con el desafío número 33. Figuras para decorar. Consigna número 1. Algunas de las caras de los cuerpos que aparecen a continuación se usaron como sellos para hacer decorados. En equipos, anoten después de cada decorado cuál o cuáles cuerpos se usaron para hacerlo y justifiquen su respuesta. Aquí tenemos en el inciso A un cuerpo. ¿Por qué tiene cuerpo? Porque ya tiene una estructura que se puede usar, que se puede tocar. No es plana. Fíjense bien aquí, yo mandé a hacer estas figuritas y es un cilindro. Tiene cuerpo, cilindro. Vamos a ponerle aquí, cilindro. Aquí vamos a poner el cubo. Fíjense bien, el cubo. Ya tiene cuerpo este cubo. Ya no está en forma plana. Es un cubo. El cubo tiene 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 caras. Y el cilindro tiene 2 caras. 3 caras. 1, 2 y todo esto es otra cara. Tiene 3 caras. Este es un prisma triangular. Aquí lo tengo. Fíjense bien. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 caras. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya hasta se me cayó. Y la última es un prisma irregular, porque no tiene las caras, bueno, las tiene igual, pero tiene rectángulos no irregulares, tiene varios rectángulos y no tiene una figura geométrica definida, por eso se llama prisma irregular. Pero tiene también cuerpo, miren. Es un prisma, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caras tiene. Fíjense bien. Yo estas las mandé a hacer para realizar nuestra actividad del día de hoy. Y vamos a ver, aquí nos dicen que imaginemos cómo se hicieron estas figuras. ¿Qué material utilizamos de este? Fíjense bien, como yo utilicé todas mis figuritas, intenté yo hacerlos con sellos. Y la primera figura utilicé una de las caras del prisma triangular. Aquí es que yo en lo que observé, porque son como rombos, no son cubos. Entonces yo hice el experimento y utilicé los prismas triangulares. Entonces vamos a anotar cuál fue mi respuesta. En tu casa puedes hacer esas figuras con y estos ejemplos. Vamos a dejarlo eso de tarea, pero ahorita vamos a contestar nuestro libro. Ya una vez que las hayas anotado las figuras, entonces ahí utilizamos 2 prismas triangulares o 2 caras. Vamos a ponerle prismas triangulares. Nada más. ¿Sí? Yo lo puse arriba y abajo formando unos rombitos de manera que me salieran parecidas a estas. Y la siguiente, yo utilicé un cubo y una cara del cilindro.
¿sí? Vamos a borrarle y vamos a seguir. Entonces utilicé yo un cubo y cilindro. Utilicé un cubo, la carita de un cubo y una carita del cilindro. Vamos a seguir con la otra. A mí me salió un poquito pegadito lo que es el cubo y utilicé una carita del prisma irregular, una carita, pero pues aquí sale más largo, pero fue lo más cercano o lo más parecido a lo que quería en el libro. Y utilicé una carita del cubo y una carita del prisma irregular. Porque también podíamos usar una carita del prisma triangular, pero igual salía chaparrito. Aquí salió más larga. Entonces vamos a ponerle que utilizamos un cubo y prisma irregular. Vamos a seguir con la otra. Aquí hay una que sí me salió un poquito más parecida. Utilicé, aquí me faltó como que otra carita de estas, pero estuvo un prisma irregular y una carita del mismo prisma para ligarlo. Miren, sí me salió. Una carita del prisma irregular y luego un lado y volteado y luego la de lado. Así me salió esta figura. Entonces utilicé el prisma irregular. ¿Sí? Vamos a hacerlo en tarea, lo vamos a contestar, a realizar estos mismos ejercicios. Igual lo puedes hacer con cartulina o a veces con un borrador se puede hacer la figura, pedirle ayuda a tu papá o a tu mamá para poderlos hacer las figuritas. Y la otra página tiene ahí una estrella. Yo estuve experimentando y me salió con el prisma triangular. Lo que hice, miren, aquí salió mi figura. Utilicé una carita. A ver. Utilicé una carita del prisma triangular para hacer la parte de en medio. Y los piquitos, pues lo puse del otro lado, ¿sí? Aquí fueron las figuritas, aquí las puse y luego al contrario ya hice los piquitos, de tal manera que me salió así. Ustedes lo pueden hacer en casita y lo pueden hacer con cartoncito. Aquí usamos los prismas triangular. ¿Sí? Esas eran las respuestas en nuestra página Figuras para decorar. Vamos a dejar luego la tarea para realizar estos moldecitos para decorar, ¿sí? Bueno, pues vamos a continuar con nuestra siguiente actividad. Vamos a continuar con nuestra sesión 26, pero ahora vas a sacar tu libro de historia. Va a ser en la página número 22. Vamos a ver cuáles fueron los primeros pobladores en nuestro México. Acuérdate que ya habíamos visto
que por el estrecho de Bering y por Asia, en el mar, alcanzaron a venir poblándose desde Canadá, Estados Unidos, México, y en esta ocasión vamos a ver los primeros pobladores en México y en donde se empezaron a ver los primeros restos humanos y de utensilios que utilizaron desde los primeros años. Los primeros grupos humanos en el actual territorio mexicano. Se sabe muy poco acerca de esos pobladores del territorio mexicano. Nada más se cuentan con restos de viviendas, de animales y de seres humanos, por ejemplo, cráneos, esqueletos o dientes. Algunos utensilios de piedra y hueso y pinturas rupestres. Sus primeras pinturas que utilizaron en las cuevas para manifestar que ahí había vida. Los principales descubrimientos de los grupos humanos que se han encontrado en el actual territorio mexicano, adivinen qué, es en Cedral, San Luis Potosí, en Tepexpan y en Santa Isabel Ixtapan, Estado de México, y en la Ciudad de México. La información, esto lo aportan por los restos materiales que permite saber cómo los pueblos y los grupos nómadas empezaron a establecerse en nuestro territorio. Habían grupos de menos de 100 integrantes y se alimentaban de animales que cazaban. Acuérdense que ese tipo de personas se llaman nómadas. Cazaban y pescaban y los recolectaban los frutos que ahí se encontraban y usaban el fuego. En sus diferentes actividades utilizaban agujas hechas de hueso, navajas, hachas y otros instrumentos tallados en madera y piedra, así como cuerda y pieles de animales. Aquí están algunos vestigios. Aquí están estas lanzas hechas como de madera y de vidrio o de piedra. Estos los encontraron en una cueva en Tamaulipas, 7,000 a 4,500 años antes de Cristo o antes de nuestra era. El trabajo colectivo, de acuerdo con la edad y el sexo, se asignaban tareas específicas como cazar animales o recolectar. Los nómadas habitaban en distintos tipos de viviendas, ya sean cuevas o refugios sencillos y techos fabricados con pieles o ramas u hojas. También las viviendas las usaban para dormir y protegerse de la lluvia y las abandonaban cuando migraban hacia otra zona. Aquí está una persona que cazaba. En la actualidad, diversos grupos usan técnicas de cazas parecidas a los antiguos nómadas, como en Namibia, África. Esta es una foto de un africano. Vamos a seguir y vamos a observar que también esta es una vivienda, pero de África. Vamos a ver la nueva actividad. Acuérdense que una de las actividades que hizo que los grupos dejaran de ser nómadas es la agricultura. Una vez que se establecieron, hubo necesidad de sembrar porque empezó a crecer la población. Entonces la agricultura fue una de las actividades que hicieron que se establecieran los grupos. En México, el cultivo del maíz, que se inició alrededor de 5,000 años antes de nuestra era o antes de Cristo. Probablemente en un principio las mujeres y los niños aprendieron a identificar las plantas comestibles o que se podían comer y comenzaron a cuidarlas. Después observaron que las semillas se dispersaban a otros lugares a través del viento. Las transportaban los pájaros y los insectos. Y que donde caían las semillas nacían nuevas plantas. Cuando comprendieron este proceso, empezaron a sembrarlas y a tener su propio alimento. Para explicar por qué los grupos nómadas de cazadores-recolectores empezaron a practicar la agricultura,
Los investigadores consideran que en ciertas regiones llegó un momento en el que la población aumentó, que ya no alcanzó para alimentar a todos los integrantes de las plantas que había por ahí. Entonces los empezaron a sembrar y almacenar. Aquí está una figura de una persona que está ya sembrando y se hicieron grupos sedentarios. Sedentarios quiere decir que se establecen ya en un solo lugar, gracias a la agricultura. Dice que también a la domesticación de algunos animales como el guajolote, los grupos dependieron cada vez menos de la cacería y de la recolección. Hoy sabemos que los restos de semillas hallados en Tehuacán, Puebla, y que en esta zona se cultivó el maíz, el chile, el aguacate, el amaranto, el frijol y el chayote, y continuaron con la caza y la pesca. También surgió la alfarería y la cestería. A partir de la sedentarización se formaron las primeras aldeas y comenzó un intercambio o trueque de productos. No utilizaban el dinero, sino que cambiaban los productos según las necesidades de cada quien. Así inició el comercio, ¿verdad? Ahorita ya se comercia con dinero y productos y antes no, nada más era intercambio de productos, se llamaba trueque, el trueque, ¿sí? Bueno, vamos a seguir y vamos a llenar una tablita que por ahí está, a ver, se me hace que está más arriba, bájalas, no, más para acá, más, página más corta menos las páginas más para abajo. Aquí hay una tablita que dice características de las actividades, instrumentos empleados y tipo de viviendas. Los grupos nómadas, actividades cotidianas, se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección. Los grupos sedentarios ya se dedicaron a la agricultura y al cuidado de animales. O domesticación. Vamos a ponerle domesticación de animales. Los instrumentos que usaban eran lanzas, piedras, palos. Eran como más rústicos sus herramientas. Aquí ya utilizaban algo más elaborado, como picos, lanzas, piedras, no, herramientas más elaboradas. Cuchillos también, etcétera. El tipo de vivienda, aquí era nada más con pieles, cuevas. Aquí ya los grupos sedentarios utilizaron más como las piedra para hacer más elaboradas y protegerse del frío, del viento. Palos. ¿Qué más utilizaron? El barro,
para tener firmeza en sus viviendas. Como vieron, aquí era algo más sencillo el vivir y en grupos pequeños, y aquí pues al crecer la población y al establecerse tenían que idear una forma para pasar todas las épocas del año y que sus viviendas estuvieran protegidas, e inventar más herramientas que dieran más facilidad a su trabajo para la agricultura y domesticación de animales. Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Sus características geográficas, acuérdense que ya los vimos en el cuadernillo de trabajo, y vamos a ver algo más rápido o un poquito más adentrar lo que es aunque lo veamos de manera rápida, vamos a profundizar un poquito de más características de Aridoamérica. Árido quiere decir que hay poca vegetación y poca agua. En esta área cultural se caracteriza por tener zonas áridas y semiáridas, así como la presencia de montañas, mesetas, desiertos y costas. Su clima es extremoso, puede ser muy caluroso durante el día y muy frío en la noche. Los pobladores de Aridoamérica tuvieron que adaptarse al medio especialmente difícil de habitar, debido a sus condiciones ambientales poco favorables para la agricultura. Se dedicaban más a la recolección de la caza y la pesca. En las cuevas, ellos utilizaban cuevas en Coahuila, y se han encontrado en el estado de Coahuila, evidencias de que los aridoamericanos poseían conocimientos muy complejos, eran muy inteligentes, pues eran hábiles acondicionando cuevas para habitarlas. Desarrollaron también la alfarería y sepultaban a sus muertos. Además, producían diferentes objetos como sandalias, bolsas, redes, que elaboraban con plantas y restos de animales. Vamos a seguir. Aquí es una fotografía de la zona de Aridoamérica. También sabían fabricar armas para cazar, como lanzas con punta de piedra. No se sabe o poco se sabe de sus prácticas religiosas, pero algunos restos materiales concluyen que tenían un sistema de creencias muy complejos, y se puede observar una cantidad de pinturas rupestres en las cuevas de Boca San Julio y las Flechas en Baja California Sur. También se ha podido determinar que daban un tratamiento ritual a los cuerpos de sus muertos, como son localizados en la cueva de Candelaria, Coahuila. Por ahí hay unas pinturas que manifiestan cómo era su vida cotidiana. Vamos a seguir. Aquí los habitantes de Aridoamérica tuvieron que sobrevivir aún con estos paisajes difíciles. Los climas difíciles. Aquí hay, en Candelaria, Coahuila, se han encontrado cuevas donde ha habido restos de utensilios y cráneos y esqueletos donde manifestaban cómo era su vida cotidiana. Vamos a seguirle. Mesoamérica, acuérdense que es la zona donde están las mayores culturas establecidas en la República Mexicana por su abundancia en vegetación y en la flora y en la fauna, ¿sí? Tanto en vegetación y en sus animales. Esta se distingue por tener bosques, selvas y costas y montañas y varios tipos de climas, y abunda mucho el río y las lagunas. En estas condiciones se desarrolló la agricultura y el surgimiento de las primeras ciudades establecidas. Entre el año 35.000 y 7.000 a.C., Mesoamérica se habita por grupos cazadores-recolectores y aprovecharon los recursos naturales para establecerse. Entre los años 7.000 y 2.500, los grupos nómadas comenzaron a vivir en aldeas
y en este periodo empezaron a formarse los rasgos característicos de la gente de Mesoamérica, sobre todo por el cultivo del maíz. A partir de 2500 a.C. inició el desarrollo de la escritura. Las primeras construcciones de carácter religioso, el perfeccionamiento de la cerámica y el comercio a larga distancia. Aquí hay una fotografía de una zona de Mesoamérica, se ve muy diferente a la otra, ¿verdad? Hay agua, hay vegetación y su cultura se desarrolló un poquito más. Oasis América. En esta área es un terreno semiárido. El clima es caluroso con escasas lluvias, pero con algunas tierras favorables para su agricultura, debido a la presencia de oasis o pequeños terrenos o zonas donde abunda el agua. Los primeros fueron cazadores y recolectores y después se establecieron de forma sedentaria. Las culturas se poblaron se poblaron en esta área y estuvieron en contacto con los mesoamericanos. Y descubrieron, de ellos aprendieron a construir sistemas de riego y edificaciones como destinados para el juego de pelota. También comerciaban con turquesas, que eran piedras valiosas para los mesoamericanos. O sea, ellos las recolectaban y iban y los comerciaban con los mesoamericanos. Los distintos grupos de oasis américos tenían creencias muy variadas, pero compartían mucho un culto a divinidades relacionadas con la naturaleza y con la fertilidad. Por ejemplo, el dios del maíz, el dios del cielo, el dios de la luna, el dios del viento, etc. Algunas culturas del suroeste de Estados Unidos rendían culto a los cachinas, entidades cuyo aspecto era parecido al de dios mesoamericano Tlaloc. Tlaloc es el dios de la lluvia. Estos seres sobrenaturales se asociaban con la lluvia, la caza y los cultivos. Eran considerados espíritus que daban vida a todo el universo. Aquí está una foto de Oasis América. Está muy semidesértico, pero a la vez tienen sus zonas de agua donde se puede propiciar el cultivo de muchas plantas. En algunas regiones del actual territorio mexicano, como Aguascalientes, Morelos, Guerrero y Baja California, hicieron pinturas rupestres, llamadas así porque fueron pintadas sobre superficies rocosas, y los colores negro, rojo y ocre los obtenían de los minerales y vegetales molidos que mezclaban con grasa animal y resina de los árboles y el agua. Ha durado tanto tiempo, pero aún así prevalecen esos vestigios de las pinturas rupestres. Vamos a ver aquí un ejemplo de algunas pinturas rupestres, como aquí, miren, que ahí manifestaban cómo era su vida, ¿verdad? Dice aquí que tienen como 7500 años en esta cueva y fue encontrado en Baja California Sur. Aquí hay otras pinturas donde ya tienen muchísimos años y es un manifiesto de nuestros primeros pobladores. Aquí ya habíamos visto este texto, lo importante que era el maíz para nuestros pobladores mexicanos, y usaban el maíz con el que realizaban tortillas, tamales, atole y pozole, que hasta hoy en día todavía se realiza. La domesticación de este cereal fue muy importante porque así propició que muchos grupos nómadas se hicieran sedentarios. El cultivo del maíz fue el sustento para los mesoamericanos
y se convirtió en objeto de culto, como demuestra la adoración al dios Centeotl entre los mexicas, o historias como Popol Vuh entre los mayas, que narra cómo los dioses crearon la masa del maíz. Crearon la humanidad con masa de maíz. Eso fue la importancia de nuestros antecesores sobre el maíz. Aquí hay algunas pinturas donde ahí están manifestando la importancia del maíz que se han encontrado en las pirámides. Dice aquí, planta del maíz con mazorcas representa el origen de la humanidad, Cacals. Pues con esto terminamos el cofre o Tepetlácuatl con detalles relativos al maíz. Aquí también con esta escultura de piedra, ahí manifiesta la importancia que era para los mesoamericanos el cultivo del maíz. Con esto terminamos a grandes rasgos las características de nuestras sociedades de las 3 áreas de América. La tarea para la sección número 26, la 26, es contestar página 35 de tu libro de historia. Son 5 pequeñas preguntas que solamente las vas a contestar y para la siguiente sesión las vamos a corregir o a rectificar. La otra es contestar página número 62 y 63 del libro de desafíos. Ahí te piden que copies la misma figura que está ahí en el libro, que las pongas en tu libreta de mate. En la otra te dicen, en la 63, que lo hagas en una hoja. Hazlo en tu misma libreta de matemáticas, ¿sí? Y también vas a elaborar las figuras de la página 59. Las que mostramos en la clase, las vamos a tratar de hacer con papel o con hay gomas gruesas que te puede ayudar tu papá a hacer un cuadrado o un cilindro, o con el material que tú quieras y puedas hacer estas figuras, ¿sí? Y porque vas a hacer en una hoja así los sellitos, como que si fueran sellitos, los vas a hacer. A ver, vamos a ver, ¿sí? Vas a tratar de hacer un ejemplo, nada más con un ejemplo de así como este, para transmitir las figuras que te piden en el libro, ¿sí? Si lo puedes hacer, si no, aunque sea con unas plantillas, hacer unos moldes, aunque no tengan volumen, entonces tú hazlo como tú quieras y puedas. El chiste es que hagas estas figuritas con unos moldes que tú elabores, si no está mamá en casa para ayudarte, porque cuando lo hacen en una goma gruesa, tienen que usarlo con un exacto o algo, o con un cuchillito y no te vas a picar tú, te tiene que apoyar alguna persona adulta. Y si no puede alguien, pues tú hazlo solito, márcalo en una cartulina, aunque no tenga volumen, nomás marca la figurita que te piden en el libro y ya haces los moldecitos. El chiste es que lo realices, pero no corras tampoco peligro. Pues nos vemos para la próxima y con muchos ánimos. Adiós.